Podrás vencer los desafíos que se te presenten los próximos días si previamente te has alimentado correctamente con la palabra de Dios. Amén. Nosotros nunca hemos sido llamados para estar juntando migajas. Hemos sido destinados a estar sentados a la mesa, y esa mesa está abundantemente servida. Amén. Existen 3 categorías de ángeles. Es importante que tengamos este conocimiento básico. Ahora podemos comprender qué tipo de ser era el diablo y cómo fue creado. Ahora regresamos a Ezequiel 28, versículo 14. La última vez ya hemos leído allí. Allí leemos: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Repetimos este versículo. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Para comenzar, consideraremos algo muy importante, muy importante. Antes de seguir, yo quisiera leer primeramente Isaías 14, versículo 12. Quiero ir primero allí, ¿de acuerdo? Hay 2 pasajes en el Antiguo Testamento que nos presentan la creación de Lucifer. Ezequiel 28 es uno de los pasajes e Isaías 14 es el otro pasaje. 2 pasajes en el Antiguo Testamento donde está claramente mencionado. ¿De acuerdo? Tengo que hacer énfasis en decirles que nuestro tema es Jesús. Nuestra meta hoy es comprender el poder de la sangre de Jesús. A pesar de ello, respondemos muchas preguntas. ¿Por qué razón hay maldad en este mundo? ¿Por qué razón el mundo es así como es? Muchas preguntas son respondidas por medio de este estudio de la palabra de Dios. Antes de continuar, leamos el pasaje de Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? En hebreo es la palabra Elel, significa lucero de la mañana. En latín, la palabra para lucero de la mañana es Lucifer. En latín es Lucifer. En hebreo, Helel. En español, lucero de la mañana. Por esa razón, este pasaje se refiere al diablo. Nos dice cómo cayó siendo un ángel creado. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Nueva versión internacional. Versículo 13. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Este ángel protector del trono de Dios, ¿ves? Él quería su propio trono. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Siguientes versículos. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. ¿Cuál fue su problema? Su problema fue el orgullo. ¿Ves? Ese fue su problema. Orgullo. Orgullo provocó su caída. Por eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué viene antes de la caída? Altivez y orgullo vienen antes de la caída. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que este ángel cayó porque quería elevarse, Quería ser inclusive más grande que Dios. ¿Comprendes? Bajo la gracia, está escrito que bajo la gracia el humilde recibe más gracia. La característica más alta bajo la gracia es humildad. Y porque humildad es lo opuesto al orgullo. Humildad no es una mala palabra. El problema es que al paso de muchas generaciones y en muchas denominaciones, la humildad fue mal explicada y mal interpretada.
Humildad no es cuando no reaccionas cuando otros vienen y quieren golpear tu cara. Humildad no es que tú tienes que ser un felpudo para otros. Humildad es simplemente humillarse ante otro. Esto es estimar al otro como superior a sí mismo. Eso es lo que es la verdadera humildad. Estimarse menor al otro. ¿De acuerdo? Eso es la humildad. Es estimar al otro como superior a sí mismo. Si todos vivirían con esa actitud de estimar al otro como superior a sí mismo, favoreciendo siempre al otro, tendríamos el cielo en la tierra. Amén. Eso es humildad. Eso es humildad. Y es lo completamente opuesto al orgullo. Orgullo es pensar que somos mejores que los demás. ¿Sabes cómo puedes comprobar si una persona es humilde u orgullosa? Hay diferentes formas de orgullo. Puro orgullo no es solamente ser presumido y pensar que yo soy muy especial. Esa es una forma de orgullo. Existen muchas formas de orgullo. El orgullo se manifiesta de muchas maneras diferentes, pero Jesús es nuestro ejemplo perfecto en cuanto a humildad y mansedumbre. ¿Cierto? En cuanto a humildad, Jesús es nuestra medida perfecta y ejemplo cuando anduvo aquí sobre la tierra. Ejemplo cuando anduvo aquí sobre la tierra. ¿Sabes cómo Él anduvo aquí sobre la tierra y qué es lo que nos demostró? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Por qué razón dijo eso? Porque Él quiere que tú entregues tu carga. Personas que no entregan su carga son orgullosas. Las personas que tratan de llevar por sí mismos la carga son orgullosas. Pero personas que vienen a Él y le entregan la carga se entrenan en la humildad. He preparado para ti este versículo de Mateo capítulo 11. Son versículos muy conocidos. La mayoría los conoce. Versículos 28 al 30 de Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esta versión alemana dice, y yo os refrescaré. La meta de Dios es refrescar, ¿cierto? Dios quiere refrescarnos y confortarnos. Dios siempre es un Dios que quiere refrescarte. Aleluya. Por esa razón, si en una reunión o culto no eres refrescado, has estado en la reunión equivocada. Realmente esto es muy simple. Cuando sales de la reunión bajoneado, oprimido y piensas, realmente no me merezco nada, has estado en el culto equivocado. A Dios le agrada confortar. La Biblia dice que Dios conforta mi alma. Aleluya. Al Señor le agrada cuando tú le entregas tus cargas, simplemente porque quiere confortarte. Y luego dijo Jesús en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo es su yugo? Fácil y ligero. Aquí tienes también otro indicador por el cual puedes comprobar si las personas son orgullosas o humildes. Cuando las personas son complicadas, están cargadas de orgullo. Cuando se hace complicada la relación con ellos, cuando es complicado trabajar con ellas, constantemente tenemos que estar midiendo la temperatura espiritual. ¿Podemos decir algo ahora sin que se ofenda? ¿O no podemos decir nada? ¿Sabes lo que quiero decir? Constantemente tenemos que colocar el medidor de temperatura en el alma. ¿Cómo te va? ¿Puedo hablar este tema contigo? Relacionarse con personas humildes es fácil. El trato con una persona humilde es agradable, es fácil y no complicado. ¿Sabes lo que quiero decir con esto? Para poder tratar con personas orgullosas, siempre tenemos que estar atentos para encontrar un momento adecuado para hablar. Por el contrario, tratar con personas humildes es agradable. De esa manera, se puede distinguir cuando hay orgullo. Cuando las personas son complicadas, se trata de una forma de orgullo.
Piensa, nosotros no queremos hacerles la vida difícil a las personas que nos rodean, en el ámbito privado y tampoco en el lugar de trabajo. Imagínate una empresa en la que la mayoría de las personas que trabajan allí son muy complicadas y difíciles de tratar, pero ustedes aquí sois muy agradables y fáciles de llevar. Vosotros sois mansos y fáciles de llevar. Amén. Al menos lo estoy proclamando. Pero ¿de qué manera el diablo se ensoberbeció y dijo, yo quiero? Cierto, 2 palabras, yo quiero. Es interesante que en una versión en inglés, la King James, encontramos en Isaías 14 que el diablo dijo 5 veces, yo quiero, 5 veces, yo quiero subir, yo quiero levantar mi trono, yo quiero ser más que Dios, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿de acuerdo? Yo quiero. Estuve meditando respecto a esto. ¿No podrían haber sido solo 4 veces o 6? ¿Por qué razón exactamente 5? Para los que no lo saben, les explico que el número 5 es el número para la gracia. Pero evidentemente el diablo, con su orgullo, no estaba en la gracia, tampoco estaba en la humildad, sino que el orgullo fue el origen de su caída. Estuve meditando largamente. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tanto en alemán como en español no podemos ver esto tan directamente. Para ello hay que utilizar esta versión en inglés. Creo que es importante que aprendamos de esto. ¿De acuerdo? Porque es tan bueno que me lo he anotado. Orgullo está relacionado con altivez. Orgullo está relacionado con altivez. La humildad está relacionada con la gracia. Utiliza tu propio impulso para la humildad y no para el orgullo. Utiliza tu propio impulso para la humildad y no para el orgullo. Utiliza tu propio impulso para la humildad y no para el orgullo. No utilices tu propio impulso para el orgullo, sino para la humildad. Todos nosotros tenemos propios impulsos. En nosotros hay una fuerza motriz, un comportamiento egocéntrico, narcisismo. Utiliza tu propia fuerza motriz, simplemente tu yo. Utiliza tu propio yo, no tanto para colocarte por encima del trono de Dios. Utiliza tu yo quiero para yo quiero adorar al Señor. Yo quiero alabar al Señor con todo mi ser. Yo quiero exaltar al Señor por su grandeza. ¿Comprendes lo que quiero decir? Utiliza tu propia fuerza motriz para la humildad. Yo quiero alabarle. Aleluya. Adorémosle. Adorémosle. No utilicemos nuestra propia fuerza motriz para hacerles la vida difícil a los demás, sino para hacerles la vida más fácil, para hacerles la vida más fácil. Yo quiero ser un ayudador para mi prójimo. Yo quiero ser un apoyo para mi jefe en el trabajo o para mi compañero. No quiero trabajar en su contra, quiero apoyarle, yo quiero apoyarle. Y de ninguna manera lo único que importa es sacarle más dinero y no importa si le va mal o bien. Es como si pudiera leerles los pensamientos. Quizás dices, el que tendría que estar hoy aquí es mi compañero de trabajo. Tu compañero no está aquí y tú estás aquí. ¿Comprendes lo que quiero decir? Utiliza tu propia fuerza motriz para la humildad y no para el orgullo, ¿de acuerdo? Porque así es Jesús. La vida de Jesús es una plena entrega. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Es una permanente corriente del dar. Jesús se sacrificaba cada día por la gente a su alrededor y por la humanidad. Jesús era humilde. Por tanto, aquí en el pasaje de Isaías 14, vemos que Lucifer cayó, ¿cierto? Vemos que Lucifer cayó, ¿cierto? El lucero de la mañana, el querubín cayó, el querubín cayó. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, como un rayo.
Cayó sin paracaídas. Tremendo impacto. De esa manera cayó el lucero de la mañana. De tal manera cayó. ¿Sabes una cosa? Comenzó como querubín. Esto quiere decir que era uno de estos ángeles sustentadores, pero luego fue elevado de categoría por Dios, porque fue elevado a una categoría mayor de los querubines, al más elevado de ellos, al más elevado de ellos. ¿Sabes lo que dice el Señor? Tengo que volver al punto donde les dije que les quería decir algo. Ezequiel 28, versículo 14. Tú, querubín ungido. ¿Ves esto? Tú, querubín ungido, protector. Querubín ungido, protector. Esto quiere decir que Dios ungió a Lucifer para colocarlo sobre todos los otros querubines. Lucifer había sido ungido. Este es un aspecto muy interesante e importante. Debido a ello podemos comprender por qué razón Jesús tuvo que purificar los santuarios del cielo. Su elevación lo llevó a tener funciones propias del sumo sacerdote en el cielo. Lucifer estaba ungido, el más grande de todos, y también está escrito: Yo te constituí para esto, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Biblia textual. Estas piedras de fuego cubrían la tierra. Ahora diríamos que eran montañas de piedras. Lucifer podía ascender y descender. Esto último también era una actividad propia de los ángeles como también de los demonios. Ascender y descender. Lucifer había sido tan elevado que llegó a ser el más grande de todos los seres creados, el principal. Él se paseaba en medio de las piedras de fuego en el monte santo. Siguiente versículo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Otra versión dice pecado. El orgullo siempre es pecado, altivez es siempre pecado. Versículo 16 contempla lo siguiente. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí sucedió algo. Aquí se aplica Génesis 1, versículo 2. ¿Qué está escrito en Génesis 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 está escrito: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Piensa, Dios no crea nada desordenado y vacío. Esa no es la naturaleza de Dios. No es la mente divina, no es la naturaleza de Dios. Dios solamente crea cosas grandiosas, magníficas, preciosas, gloriosas. Dios no crea nada desértico y vacío. En hebreo no está escrito que la tierra estaba desordenada y vacía, sino que llegó a ser desordenada y vacía. En hebreo está escrito en tiempo pasado. Quiere decir que algo sucedió por lo cual llegó a estar desordenada y vacía. ¿De acuerdo? Aquí encontramos algo muy importante. Entre Génesis 1:1 y 1:2 hay un gran lapso de tiempo, un periodo de tiempo, porque la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en esto. Existió un tiempo preadamítico, existió un tiempo así denominado preadamítico, un tiempo antes de Adán. Se trata del primer jardín mineral.
Eso es lo que Dios había creado y sobre el cual fue instituido Lucifer. Y entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un gran periodo de tiempo. No sabemos su extensión total, ¿cierto? No sabemos cuán largo fue ese periodo. La tierra estaba desordenada y vacía. Es una de las consecuencias del pecado de Lucifer. Al principio la tierra no estaba desordenada y vacía. Dios había creado una tierra maravillosa. Crear algo desordenado y vacío es completamente contrario a su naturaleza, imposible. En el versículo 2 comienza una renovación de la tierra. Se trata de una nueva creación de la tierra. Créemelo, la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en ello. Un tiempo preadamítico. Eso realmente tiene sentido, porque aquí en el versículo 2, la tierra es nuevamente hecha, es renovada. Es interesante saber que allí donde Dios le dice a Adán que sean fructíferos, multiplicaos y llenad la tierra, hubo justamente allí la palabra hebrea que significa volver a llenar. Significa volver a llenar. Eso quiere decir que anteriormente hubo algo. No sabemos exactamente qué hubo, pero Adán tuvo la misión de volver a llenar la tierra, porque la tierra de alguna manera fue desordenada y vaciada. Esto quiere decir que en el versículo 1 se trata del jardín del Edén mineral, las maravillosas piedras, esas cosas que hoy todavía encontramos en la tierra. Todos los tesoros de Dios se encuentran en las profundidades de la tierra. ¿Ya te has dado cuenta de ello? Todo hay que extraerlo. ¿Por qué razón Dios no creó montañas de oro? Eso fue en la primera creación. Actualmente, una nueva tierra la cubrió, y ciertos restos todavía nosotros como seres humanos los seguimos encontrando. Oro, diamantes, nuevas cosas se descubren. Para ello hay que buscarlas en las profundidades. ¿De acuerdo? Hay que extraerlas de las profundidades. ¿Por qué razón? Porque esas cosas ya existieron anteriormente. Para nosotros se trata de los recursos minerales de la tierra. En los ojos de Dios, esto era el primer jardín mineral del Edén. Recién en el versículo 2 comienza a aparecer el jardín del Edén vegetal. Adán vivía en un sistema vegetal. Él podía plantar, cosechar hortalizas. Recién ahora aparece el jardín del Edén tal como lo conocemos en relación a Adán, ¿cierto? Pero habíamos leído en Ezequiel 28, versículo 13, que Lucifer estuvo en el Edén, esto es, en el jardín de Dios. Tú, querubín, ¿de qué jardín del Edén se trata aquí? Del primer jardín. El diablo no se reveló en el jardín del Edén vegetal como un querubín. Allí no se reveló como ser angelical, sino como una serpiente que se arrastraba. Por tanto, encontramos en la Biblia dos jardines del Edén. ¿Puedes verlo? En el primer jardín la tierra estaba llena de piedras preciosas y Lucifer era un ser perfecto. No era allí el ángel caído. Pero en el jardín de Adán vemos un Lucifer caído. No vemos allí uno perfecto. Existieron dos jardines del Edén. Volvemos otra vez a Génesis 1, versículo 1 y también al versículo 2. Prestemos atención porque es muy, pero muy interesante. Esto lo tienes que comprender correctamente. ¿A cuántos aquí les agrada la playa y el mar? A mí también me agrada el mar, y sobre todo las playas de Singapur. Tengo que defraudarte porque en el futuro no habrá más playas ni mar, porque los mares y los océanos no existirán más. El agua es una consecuencia del juicio de Dios sobre el diablo. El agua es una consecuencia del juicio de Dios sobre el diablo.
contempla lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí se trataba del primer jardín del Edén. Era un jardín mineral, era perfecto. Así también será la nueva Jerusalén. Y luego vemos en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, piensa, Dios es luz. Dios no crea nada desordenado, vacío y oscuro. Si fuera así, seríamos todos iguales. Dios es luz. ¿Y qué lees? ¿Y qué lees también en este versículo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas aquí son un resultado del juicio de Dios. Cuando Lucifer como querubín cayó, todo aquello sobre lo que gobernaba, ese jardín mineral, esta primera tierra, también fueron incluidos en el juicio, porque estas aguas habrán de desaparecer. Estas aguas habrán de desaparecer. Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar no existía más. La nueva Jerusalén, el nuevo cielo no tendrá playas. No tendrá playas. No te preocupes, porque la nueva Jerusalén será tan hermosa que no necesitarás más playas. Habrá arroyos y ríos, pero no más el mar. Imagínate lo siguiente. 2/3 de la tierra está cubierta con agua salada. No tiene ningún sentido. No podemos hacer uso de 2/3 de la tierra. Dios no hizo el mar tan grande, lleno de peces, para que entre otros nos sirvan de alimento, sino que en realidad ha sido una consecuencia del juicio a Lucifer. Adán también tuvo que aceptar estas circunstancias y no las podía cambiar. Los mares y las aguas habrán de desaparecer. Los mares y las aguas se establecieron a causa del juicio a Lucifer. Ahora regresaremos otra vez a Ezequiel 28. Leamos allí el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Con la unción estaba incluida la sabiduría. Muy interesante. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Explicar todo esto llevaría mucho tiempo. Arrojar a la tierra puede tener dos significados. Por una parte puede significar aquel juicio que encontramos en Génesis capítulo 1:1 y 1:2. Pero por otra parte esto puede ser algo profético. Esto quiere decir que conecta algo que está relacionado al futuro con el pasado, ¿de acuerdo? Podemos intuir algo de ello, porque el diablo será atado por 1000 años. Durante el milenio el diablo estará encarcelado. Eso sucede sobre la tierra, ¿verdad? Por tanto, puede referirse al futuro y no solamente al pasado. Eso no es lo más importante para nosotros ahora. El versículo 18 es mucho más importante para nosotros. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tus santuarios. ¿Ves aquí esta frase? Profanaste tus santuarios. Profanaste tus santuarios. Lucifer, como el más grande querubín ungido, ejercía funciones propias del sumo sacerdocio, porque solamente el sumo sacerdote podía ministrar en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Solamente el sumo sacerdote podía hacerlo.
El tabernáculo de Moisés era una copia de este santuario. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Inclusive habla de sus santuarios. Repito, los sumos sacerdotes bajo Moisés, aquí en la tierra, son solamente cuadros y sombras de lo que existió antes en el cielo o de aquello que existe en el cielo. He traído 3 gráficos para que puedas ver cómo se veían los sumos sacerdotes. Vamos a ir por orden. Vemos el primer gráfico. A quienes están oyendo les aconsejamos descargar el archivo de texto PDF. Así es la vestimenta del sumo sacerdote. Esto quiere decir que sobre su pecho llevaba un pectoral, en él una pieza de tejido doblada que también era conocida como Urim y Tumim. Estaba escondida en el pectoral. Se trataba de una unidad. Urim y Tumim significan luces y perfecciones, ¿cierto? Sobre su pecho 12 piedras. En el siguiente gráfico lo vemos más de cerca. Está el pectoral que llevaba sobre su pecho. En él el Urim y Tumim. Y esas son casi, no en un 100%, pero casi las mismas piedras que Lucifer tuvo en el primer jardín mineral del Edén. Esto quiere decir que Lucifer estaba cubierto con piedras. Eso manifiesta que poseía funciones propias del sumo sacerdocio. Aquí vemos cómo era el aspecto del sumo sacerdote en la tierra. Es muy importante que comprendas lo que estas piedras significan. Estas piedras sobre su pecho, todas tienen un significado. ¿Ves cómo en estas piedras están grabadas las letras hebreas? Es realmente interesante, ¿verdad? Cada vez que Israel tenía que tomar una decisión, el sumo sacerdote podía preguntarle a Dios. Por ejemplo, ¿tenemos que hacer guerra o no tenemos que hacer guerra? Mientras él preguntaba en una actitud de adoración, en el lugar correcto, en el lugar santísimo, mientras él preguntaba, en una actitud de adoración, las piedras iluminaban. La respuesta era irradiada desde las piedras. Justamente ese es el tercer gráfico. Ciertas letras eran iluminadas y el sumo sacerdote las veía. Por ejemplo, veía la letra Lamed. Esta es la 12ª letra del alfabeto hebreo, y veía también la letra Aleph, la cual es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces comprendía que Dios decía Loami, mi pueblo, lo cual significa no mi pueblo. De esa manera el sumo sacerdote sabía que Dios decía que no debían ir a la guerra, pero también podría recibir una respuesta positiva. En ese caso, también las piedras correspondientes se iluminaban. De esa manera se manifestaría un sí. El sumo sacerdote leía entonces las piedras que se iluminaban y de esa manera comprendía cuál era la respuesta de Dios. Lamentablemente, no es más de esa manera. Pero ¿sabes una cosa? Es un cuadro tipológico del Espíritu Santo que vive hoy en nosotros. Todas las respuestas están en tu interior, porque el Nuevo Testamento nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento nadie tenía el Espíritu de Dios en su interior? En aquel tiempo el Espíritu de Dios venía sobre las personas.
Ellas eran ungidas, pero nadie experimentaba el nuevo nacimiento. Jesús fue el primer ser humano que nació de nuevo, porque es el primogénito de los muertos, porque fue el primero que resucitó. Por tanto, en aquel tiempo no había personas renacidas, pero nosotros en nuestra dispensación de la gracia no necesitamos más ese pectoral en el pecho. Hoy está dentro nuestro. Se trata del Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros en este Espíritu tenemos todos los consejos que necesitamos. El Espíritu Santo nos da señales. Nos da señal para actuar libremente o para detenernos. Te presenta en tu interior una luz verde o una roja. Él te concede un testimonio interior. Lo percibimos en nuestro interior. Considerándolo más exactamente, ¿dónde lo percibimos? Nunca lo percibo en mi rodilla. ¿Tú lo percibes en la rodilla? Tampoco suele temblar mi dedo meñique. Lo percibimos aquí delante, en la zona del estómago y del pecho, de la cintura para arriba. Aquí lo percibimos, ¿cierto? La guía del Señor no viene de afuera, sino de nuestro interior. Por esa razón este tipo de pectoral estaba sobre el pecho del sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía preguntarle a Dios. Solo podía hacerlo un sumo sacerdote, ¿de acuerdo? A veces no lo hacían y después tenían sorpresas desagradables. Justamente cuando no le preguntaban a Dios, perdían las guerras. Sucedía cuando iban a la guerra en una actitud de desobediencia. En esos casos perdieron las guerras. En esos casos el sumo sacerdote no le preguntaba a Dios y haciendo las cosas simplemente porque se les ocurrían, ¿cierto? Por esa razón, como creyentes en Cristo, no debiéramos hacer las cosas porque sí, ¿de acuerdo? Por esa razón en esta iglesia no hacemos todos los programas que ofrecen otras iglesias. Nosotros solo hacemos y queremos hacer aquello que tenemos sobre nuestro pecho. Amén. Se trata de la vida guiada por el Espíritu. Por lo tanto, se trata de un cuadro tipológico. Otra cosa que significa el tejido doblado Urim y Tumim es realmente grandioso. Es realmente grandioso. Lo encontramos en Éxodo 28, versículos 17 al 20. Con esto habremos de culminar esta prédica. ¿Están todos todavía despiertos? ¿Has oído demasiadas cosas nuevas en este día? Bueno, culminaremos con esto. Éxodo 28 a partir del versículo 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Este es el pectoral. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Estas piedras las habíamos visto anteriormente, exactamente en el primer jardín del Edén, cuando de ellas estaba cubierto Lucifer. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. Siguiente versículo. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Una pequeña diferencia en cuanto a las primeras piedras, pero casi idénticas. Estas son las piedras. Ahora no eran solo 10, sino que eran 12, ¿de acuerdo? Básicamente se trataba de las mismas piedras. De esa manera estaba cubierto el sumo sacerdote, pero ahora tenemos un sumo sacerdote mucho mejor en el cielo. ¡Aleluya! Y ahora contempla lo siguiente. Recién mencionamos el pectoral sobre el pecho. Y ahora en Éxodo 28, versículo 30 está escrito lo siguiente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Esto estaba integrado. Urim y Tumim. Yo creo que eran 2 pequeños rollos de pergamino que contenían la palabra de Dios, para que estén sobre el corazón de Aarón. Sobre el corazón, ¿ves esta palabra? El sumo sacerdote es tipo de Jesús. Jesús tiene piedras preciosas en su corazón, las cuales somos tú y yo.
Y ahora contempla lo que esto significa, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor, y llevara siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Como sumo sacerdote, Jesús actualmente se encuentra permanentemente en el lugar santísimo. Esto quiere decir que sobre su pecho, sobre su corazón, se encuentra permanentemente tu justificación. Eso quiere decir que tú nunca más puedes llegar a ser injusto, porque permanentemente delante del Padre está sobre el corazón de Jesús el juicio de ti y de mí. Jesús cargó nuestros juicios sobre sí, nos declaró justos y esa es la situación actual. Esa verdad se encuentra sobre el pecho del sumo sacerdote Jesús. En su corazón el juicio que nos correspondería ha sido quitado. Ese juicio fue colocado sobre él y sobre su corazón delante del Padre Celestial. Nosotros, tú y yo, siempre somos justos. ¡Aleluya! Aún en el caso que pecaras, sigues siendo justo. También en el caso en que fallaras delante del Padre, sigues siendo justo, porque el pecado no te puede separar más del hecho que has sido declarado justo. Jesús cargó tu pecado. ¡Aleluya! Por tanto, el sumo sacerdote asumió sobre su corazón el juicio que nos correspondía a nosotros. ¡Aleluya! Para que no estuviera más sobre ti. ¡Wow! Así está Jesús delante del Padre Celestial. Contempla en Juan 9, versículo 39, lo confirma exactamente. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Sobre el pecho de Jesús está nuestra justificación. Aleluya. Jesús vino al mundo a causa del juicio del creyente, por el juicio tuyo y mío. Aleluya. ¿Ves? Los santuarios celestiales fueron purificados. Los santuarios celestiales fueron purificados porque anteriormente habían sido contaminados por el sumo sacerdote anterior. Por esa razón tuvo que ingresar en el cielo un nuevo sumo sacerdote y presentar su propia sangre, porque Jesús, ¿ves? Jesús fue hecho sumo sacerdote. No serían suficientes dos sumos sacerdotes al mismo nivel, porque Jesús llegó a ser sumo sacerdote desde su posición como Hijo de Dios. ¿Entiendes esto? Esto quiere decir que el Hijo de Dios con su sangre fue a aquellos lugares que eran impuros y fueron contaminados a causa del pecado de Lucifer. Los cielos estaban contaminados hasta el momento en que Jesús subió a los cielos presentando su sangre. Fue el momento en que Jesús fue al Padre. Previamente le había dicho a María: no me toques. Entonces los cielos fueron completamente purificados. Imagínate, la sangre de Jesús purificó el universo. Su sangre purificó el tercer cielo, allí donde está Dios, allí donde se encuentra el trono de Dios. ¿Cuánto más puede esa sangre purificar nuestra vida que es limitada sobre esta tierra? Cuanto más, si entendemos que lo celestial fue purificado, podemos comprender ahora que verdaderamente la sangre de Jesús te ha purificado a ti y me ha purificado a mí. Porque si tenemos esta revelación, pueden suceder milagros, aleluya. Tan grande es la sangre de Jesús, tan poderosa es que pudo purificar el lugar santísimo celestial. ¡Wow! ¡Wow! Purificó los cielos. Tremendo. La sangre de Jesús es poderosa. Amén.
El diablo no puede presentarse más delante de Dios. Es el sumo sacerdote Jesús quien está delante de Dios. Alabado sea el Señor. Lucifer no está más delante de Dios, sino es otro que está en ese lugar. Alabado sea el Señor. Qué poderosa es la sangre de Jesús. Amén y amén.